Continuando con Senderos, el programa de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico. En este momento vamos a entrar en la mesa de la palabra y hoy se encuentra con nosotros la reverenda canóniga Margarita Santos. Buenos días. Buenos días, Yadira, y buenos días al público que nos está escuchando. Gracias por la invitación, principio de año. Estamos aquí compartiendo contigo este segmento de Sendero que tanto agrada al pueblo de Dios y a mí personalmente. Amén. La mesa de la palabra hoy está basada en el Evangelio de Mateo en el capítulo 3 y lee así. Jesús fue de Galilea al río Jordán, donde estaba Juan, para que éste lo bautizara. Al principio Juan quería impedírselo y le dijo: yo debería ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le contestó: déjalo así por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que Dios ha ordenado. Entonces Juan consintió. En cuanto Jesús fue bautizado, salió del agua. De pronto el cielo se abrió y Jesús vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Es un texto hermoso, Yadira. Sabes que estamos en el primer domingo después de la Epifanía. Es el momento en que celebramos la fiesta del bautismo del Señor. Y sé que posiblemente a nuestros hermanos que nos están escuchando, de momento pueden olvidarse hasta que es Epifanía, ¿verdad? Así que yo creo que sería bueno como que hacer un pequeño resumen, ¿verdad? Es una palabra griega que se llama epifaneia, y me acuerda a nuestro padre Waldemar, que en paz descanse, que quiere decir manifestaciones en plural. Y si recordamos un poco los pasajes que hemos escuchado durante las últimas dominicas de la Navidad, tenemos que recordar, ¿verdad?, que se refiere a las manifestaciones que Dios ha tenido a bien realizar en relación a la persona de Jesús. Esa manifestación de Dios que la escuchamos el día de la Navidad, la Natividad, cuando a Dios le place, por amor a la humanidad, hacerse hombre. Ese hombre con letra mayúscula, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios se revela de esa manera en Jesús y nace de una mujer, una doncella joven que estaba desposada? Y ahí tenemos esa primera manifestación donde Dios se hace hombre, y vuelvo y repito porque no podemos cansarnos de ello, con letra mayúscula, para hacerse solidario al ser humano, para ser como nosotros, menos en el pecado. Luego seguimos adelantando, y tan reciente como el viernes hemos celebrado la fiesta de la Epifanía, fiesta que popularmente y tradicionalmente conocemos como la fiesta de los Reyes, y a veces que la limitamos a los regalos, al jolgorio, pero en realidad es la fiesta en que Jesús se manifiesta ya no tan solo al pueblo judío, se manifiesta a gente de todas las razas y naciones. Amén. Qué bendición saber que Dios nos ha regalado la bendición de dar a conocer a su Hijo para que nosotros, todo el mundo, tuviera la oportunidad de conocer lo que es la salvación de la humanidad. Y hoy celebramos una nueva fiesta de manifestación, una manifestación más, ¿verdad? Hemos escuchado ese momento en que dice que Jesús va al río Jordán y allí estaba Juan, el Bautista. ¿Y qué hacía Juan? Precisamente sumergiendo a la gente en el agua, porque Juan tenía una misión. Primero, ser el precursor, ¿verdad?, del Mesías esperado. Y Juan llamaba a la gente a una conversión, al arrepentimiento. Y Juan veía el juicio de Dios bien cercano. Era inminente para Juan, ¿verdad? Así que Juan comienza a llamar a la gente para que se arrepintieran de corazón, porque tenían que prepararse para el Mesías, que es lo que estuvimos realizando durante esas 4 semanas de Adviento, ¿verdad? Que son anteceden a la Navidad, preparando al pueblo de Dios, preparando ese camino para que llegase el Mesías. Y es curioso porque ¿quién iba a esa fila de Juan a ser bautizado? Todos los pecadores. Si posiblemente tú y yo estuviésemos allí en ese momento, también estaríamos haciendo la fila. Y fíjate qué curioso. ¿Cómo es que Jesús, como uno más, va a la fila donde Juan está bautizando a la gente, que encontró quizás en Juan una esperanza, ¿verdad? O una respuesta a todas esas dudas que tenían? Y va donde Juan, para que Juan lo bautice. ¿Jesús tenía necesidad de eso? No. Ninguna. Porque Jesús no conocía el pecado. Sin embargo, lo hace para darnos una gran lección, yo te diría primero que de humildad. Amén. Es una gran lección de humildad como el Rey de Reyes, el Hijo de Dios,
hace la fila como cualquier pecador, sin serlo. Y con esa humildad que va donde Juan, date cuenta que Juan decía, pero ¿cómo tú me vas a bautizar a mí? ¿Verdad? Tú me deberías bautizar a mí en vez de yo bautizarte a ti, ¿verdad? Y Juan acepta, ¿verdad? Cumpliendo también con esa voluntad, le dice, déjalo, es conveniente que cumplamos todo lo que Dios ha ordenado. Y ahí Jesús es bautizado por Juan. Así que se da esa manifestación, porque en el momento en que Juan bautiza a Jesús y derrama el agua, ¿verdad? Que queda sumergido en el agua, sobre Jesús se coloca una paloma que representa al Espíritu Santo. Claro. Y si te das cuenta, en ese momento también se da lo que conocemos como una teofanía, una manifestación. Está presente el Padre. ¿En dónde está el Padre? En aquella voz audible, ¿verdad?, que se escuchó que decía, este es mi Hijo amado, a quien yo he elegido. Otras versiones dicen, en quien me complazco. Está presente el Hijo, definitivamente Jesús estaba allí, está presente el Espíritu Santo en esa paloma, así que se da esa manifestación tan hermosa en la Trinidad. Es como Dios afirmando ante Juan y aquel pueblo que estaba allí escuchando que aquel era el esperado, aquel era el Mesías, aquel que estaba allí era el Salvador. Tú sabes que yo no me canso de decir, ¿verdad?, que Juan tenía una misión tan especial, ¿verdad?, entre la humanidad. Jesús escoge a Juan para ser bautizado, el primero que llegó a abrir esa brecha, ¿verdad? Hace su primera aparición pública en el bautismo, y lo otro es saber que este texto bíblico nos lleva a reflexionar que Jesús regresa a Galilea, y es en el río Jordán donde esto sucede. Tú hablaste sobre la teofanía, y me encanta del texto también el hecho del reconocimiento que Jesús, ¿verdad?, que Dios hace, de que este era el que estaban esperando, ¿verdad?, de una manera. Y se manifiesta también el Espíritu Santo, ¿verdad?, en forma de la paloma. Pero también en el texto dice que Jesús quería cumplir con esa tarea, cumplir esa parte de su misión, porque él le dice a Juan, cuando Juan lo cuestiona, pues como quiera, esto hay que hacerlo, para cumplir con lo que, ¿verdad?, con lo que tenía que cumplir él en esta tierra. Entonces eso habla también de él, de un hijo, ¿verdad?, que cumple el mandato de su padre, ¿verdad?, al ser bautizado de esta forma. Este texto bíblico es el que abre esa puerta, ¿verdad?, para que nosotros conozcamos la vida de Jesús, cuán poderoso era, cuán humilde era, pero también cuán profundo, porque inmensamente profundo, porque él era el Hijo de Dios, y independientemente que era el Hijo de Dios, quería decirle a la humanidad que él era como uno de nosotros mismos. Se hizo igual que nosotros los seres humanos, claro, como te indiqué también el pecado. Y fíjate que también mencionaste algo muy importante. Comienza Jesús su ministerio público, ¿verdad? Y a nosotros nos olvida que también nosotros en nuestro caminar también tenemos un momento inicial en ese caminar con Dios. Claro. ¿Y cuándo se da ese momento? En el bautismo. Fíjate que hoy el Evangelio nos trae el sacramento tan importante, que es la puerta que se abre para nosotros como seres humanos, para darle paso a los demás sacramentos, porque es el primer sacramento que recibimos. Así que es importante que nosotros sí que reflexionemos sobre el bautismo de Jesús, pero también nos invita a reflexionar sobre nuestro bautismo. Posiblemente no recordemos la fecha, quién nos bautizó, dónde nos bautizamos, porque éramos pequeños. Estoy casi segura que éramos pequeños, ¿verdad? Y ya no recordamos ese dato. Pero es importante que nosotros reconozcamos la importancia, o que reconozcamos, ¿verdad?, ese sacramento en nuestra vida, cómo nos transforma, cómo nos va llevando poco a poco, como acabo de decir, para entrarnos en ese caminar juntos de la mano de Dios, que está ahí para acompañarnos siempre. Somos nosotros los que nos olvidamos. Así que es un momento importante para que nosotros reflexionemos un poco, ¿verdad? Hay veces que tenemos, tú que tienes nieta, claro, una nieta, hay quien dice, ¿para qué yo voy a llevar a mi niño a bautizar tan pequeño? Porque no sabe lo que ocurre. Mira, no somos quienes para nosotros decidir cuándo la gracia de Dios va a comenzar a operar en un ser humano. Mientras más pequeño, llévalo para que reciba ese sacramento tan importante, y en su momento, en la medida en que ese niño vaya creciendo, lo llevarás a que sea confirmado.
y eventualmente cuando sea joven va a decidir qué camino va a recorrer. Claro. Pero es tu responsabilidad como padre y como madre, ¿verdad? Posiblemente cuando vayas a la iglesia hoy estén celebrando algún bautismo porque es una fecha que los sacerdotes aprovechamos para bautizar a los menores, inclusive a los adultos. Así que es un momento para que, si no tienes a nadie que vaya a ser bautizado en el día de hoy, asiste a tu templo. ¿Sabes por qué? Porque también es una gran oportunidad que hoy los sacerdotes renuevan el pacto que hicieron nuestros padrinos por nosotros y volvemos a reafirmar nuestro pacto bautismal confesando aquellas cosas, ¿verdad?, que de pequeño nuestros padrinos hicieron por nosotros. Así que es un momento lindo para que asistamos al templo de Dios. Y yo sé que tus sacerdotes, si no tienen un candidato a ser bautizado, va a reafirmar esos votos. Eso es así. Credo, ¿verdad? Que es una parte hermosa. Tú sabes, yo le digo cariñosamente Margarita, a la canóniga. Nosotros en la Iglesia Episcopal entendemos y creemos, ¿verdad?, que ese bautismo te hace parte de nuestra comunidad, ¿verdad? Y entonces nosotros te recibimos como parte de nuestra comunidad cuando llegan los niños a ser bautizados y hasta los adultos. Y por otro lado, ¿verdad?, es como, yo le digo requisito, no deberíamos llamarle requisito. Es como, ¿verdad?, darte esa oportunidad también de que puedas hacer la comunión, porque nosotros entendemos que si a las personas han sido bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad?, puedes participar también del sacramento de la comunión. Por eso es que nuestros niños van al altar, ¿verdad?, cuando servimos esa gran mesa del Señor para participar, porque es el bautismo el que te inicia en este nuestro caminar, como te acabo de decir, y recordar los beneficios de ese bautismo, ¿verdad? Porque Él nos libera del pecado. Claro. Todos nacemos con esa inclinación hacia el pecado, nos va a liberar, nos va a dar esa fortaleza, nos va, igual como escuchamos esa voz que dijo, este es mi hijo elegido. Yo le digo a mi feligresia cuando tenía, ¿verdad?, iglesia a cargo, le decía, hoy esa voz se escucha para ti y Dios te está diciendo, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, mi hija elegida. Así que es el momento en que nosotros nos hacemos hijos e hijas de nuestro Padre Celestial. Llegamos a ser miembros del cuerpo de Cristo. El bautismo es lo que nos hace miembros de ese cuerpo de Cristo. Somos incorporados a la iglesia, como tú acabas de decir. La iglesia episcopal, ¿verdad?, que tiene esa bendición que le permite a toda persona que ha sido bautizada con agua, como hizo con Jesús, en el nombre de la Santísima Trinidad, puede participar del sacramento de la Santa Eucaristía. Y si mamá no quisiera, se lo respetamos, pero entonces lo que hacemos es que le damos la bendición al niño. Claro. Si mamá no quisiera, porque no vamos a obligarla tampoco. Si mamá no quisiera, eso debe quedar bien claro en las personas que nos están escuchando. Así que también nos hace partícipes de la misión de Jesús. Amén. Una vez tú y yo fuimos bautizados, tenemos una gran responsabilidad en nuestra vida como laicos también, ¿verdad? Una vez somos incorporados, tenemos que cumplir y ser parte de esa misión que tuvo Jesús. Y yo creo que nosotros deberíamos preguntarnos cuál es nuestra respuesta a ese regalo, porque es un regalo lo que recibimos. Claro. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante ese regalo tan hermoso que nos ha dado Dios, la oportunidad de ser bautizados, de ser hijos? Ya que es una respuesta de agradecimiento a Dios. Amén. Una respuesta de agradecimiento que se tiene que reflejar en nuestras acciones, tratando de imitar a Jesús en su manera de ser, en esa humildad que caracterizó a Jesús desde el momento en que nació en aquel pesebre, ¿verdad? Y humildad que mantuvo hasta el momento en que, ¿recuerdas el pasaje cuando le lava los pies a sus discípulos? Así que es una invitación a cada uno de nosotros que reflexionemos sobre ese bautismo, a que reflexionemos sobre la humildad que debemos tener y preguntarnos cuál es nuestra misión en esta tierra. Todos tenemos que cumplir una misión a la cual hemos sido llamados. Es cuestión de pedirle a Dios que nos permita discernir cuál es ese llamado, ese propósito que Dios tiene en tu vida, y como Jesús cumplió, ¿verdad? Así que tenemos que hacerlo de una manera gozosa, cumplir con esa misión, no puede ser obligada, ¿verdad? Y ser discípulos verdaderos de Jesús como lo fue Juan, porque Juan, ¿verdad?, siguió. Así que ese debe ser nuestro compromiso personal y comunitario, para que nosotros podamos mostrarles a nuestros hermanos que a veces están desilusionados. En Cristo hay esperanza, nuestro Salvador. Y a través de ese bautismo nos regenera como hijos, con nuestra dignidad recuperada como hijos e hijas de Dios. Así que seamos hombres y mujeres llenas de ese Espíritu Santo, ¿verdad?, como lo fue Jesús, siendo fieles a Dios y siendo fieles al servicio de los demás. A eso es que nos llama el Señor en el día de hoy.
Gracias a la reverenda canónica Margarita Santos por las palabras de ella en esta hermosa mañana y que puedan calar hondo en sus corazones, ¿verdad? Porque yo creo que hoy es un gran día para nosotros renovar, ¿verdad? Nuestros votos bautismales. De verdad que sí. Bendiciones. Así que Dios les bendiga y anímense a asistir a su iglesia para que vayan a hacer la renovación de ese pacto bautismal. Muchas bendiciones.